Estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo, una serie que nos ha llevado todo un mes. Durante el mes de noviembre vamos a terminar esta serie. Te invitamos a seguir revisando cada una de las predicaciones. Están en YouTube, disponibles para ti, para que si te has perdido algún domingo de enseñanza, lo puedas revisar ahí. Acompáñanos domingo a domingo a través de esta serie, el Evangelio de Jesucristo. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana de día domingo. Saludamos a todos, también las personas que están por medio de Zoom y los que van a ver la grabación posteriormente a través de la plataforma YouTube. Tenemos que abrir nuestras Biblias en Mateo. Capítulo 27. Y para las personas que están con nosotros quizás hoy día por primera vez o quizás no pudiste acceder al culto la semana pasada, no revisaste el video también quizás de la enseñanza de la semana pasada, dejamos pendiente dos puntos. Es decir, estamos hablando de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Hemos venido siguiendo una serie de enseñanzas donde hemos dicho lo que ocurre al momento de nuestra salvación. ¿Qué es lo que ocurre al momento de nuestra salvación? Hay una regeneración, hay una nueva vida. El Espíritu Santo nos sella con lo que es el sello del Espíritu Santo, nos bautiza, nos introduce al cuerpo de Cristo. Ocurren muchas cosas al momento de nuestra salvación. ¿Qué es lo que ocurre un momento antes de lo que es nuestra regeneración? Bueno, retrocedemos un paso y alguien nos tiene que predicar el Evangelio. La salvación no está, ¿cierto? O, mejor dicho, la salvación está directamente relacionada con la predicación del Evangelio. Y lo que estamos haciendo desde la semana pasada es retroceder un punto más, un paso más, y nos preguntamos entonces, ¿qué es el Evangelio? Y estamos en la cruz de Cristo hablando de la expiación, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y la semana pasada establecimos básicamente dos puntos. Estuvimos hablando la semana pasada de lo que estaba ocurriendo en la muerte de Cristo. Incluso estuvimos hablando de las horas previas a la muerte de Cristo, de sus sufrimientos, ¿verdad? Porque Cristo nació para sufrir. Lo acabamos de leer en Isaías. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Por lo tanto, Cristo desde su nacimiento y toda su vida terrenal fue preparado para el sufrimiento. Y eso usted lo puede ver claramente en los falsos juicios que tuvo Cristo. Usted lo puede ver en los látigos, en la corona de espinas. Dijimos también la semana pasada los puñetazos que le dieron. Y cargó un madero hasta cierto punto de su crucifixión. Cristo experimentó en carne el dolor físico. Aplicación inmediatamente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de aplicación, recuerde que, ¿qué es lo que dice la Biblia? Esto. ¿Cómo lo puedo yo llevar a mi vida diaria? Es lo que le voy a decir ahora. Si Dios permitió el sufrimiento en su Hijo, ¿cómo nos va a permitir el sufrimiento en usted o en yo? En mí. ¿Somos demasiado especiales para no sufrir? ¿Somos demasiado santos para no sufrir? La Biblia dice, no yo, que Cristo dejó una huella y unas pisadas para que nosotros, sus hijos, los creyentes, estuviéramos caminando sobre esas pisadas. Y la pisada de Cristo fue, primero, el sufrimiento en la cruz del Calvario. Cristo experimentó, número 1, el sufrimiento físico. Número 2, ¿alguien se acuerda del punto número 2? De la semana pasada, es un pequeño repaso. ¿Tu nombre para el público cuál es? Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Un gusto conocerte. La sustitución. Sí, explicamos eso, pero el título del punto, ¿cuál sería? ¿Alguien más? ¿Alison? Perfecto, ¿sí? Cristo nació y vivió, ¿cierto? Y experimentó el sufrimiento físico, pero también experimentó la sustitución que dijo Ignacio,
en el dolor de la cruz del Calvario. Y explicamos brevemente lo que significaba morir crucificado. ¿Sí? La Biblia dice, o cuando Juan, uno de sus apóstoles, ¿cierto?, el que se recostaba al lado de él cuando comía, no estaba cerca de él cuando explicó para nosotros el momento de la cruz, dijo que un guardia romano, como ya lo veía muerto y para asegurarse, ¿verdad?, de la muerte de Cristo, no le cortó sus piernas, ¿cierto?, no le pegó un mazazo en las piernas o en las rodillas para que él dejara de estar soportado en la cruz y pudiera morir. No lo hizo. El guardia romano, ¿qué hizo? Tomó una lanza, nos dice Juan, y la clavó en su costado, ¿verdad? Y al instante, dice Juan, y el orden es correcto, salió sangre y agua. ¿Sí? Lo pudo apreciar Juan. Que a la distancia, la última gota de sangre, Cristo derramó en la cruz del Calvario. Sustitución. Porque donde yo debía estar, Él tomó mi lugar. Donde yo debía pagar, Él dijo, yo voy. Voluntariamente. Porque no he venido a dar mi vida, ¿cierto?, para simplemente que sean felices. Yo he venido a dar mi vida en rescate. He pagado un precio. Esa es la palabrita rescate. He pagado un precio. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Y hoy día vamos a ver 2 puntos más. Y te voy a invitar, por favor, a abrir tu Biblia ahí en Mateo, capítulo 27. Porque no solamente vivió el sufrimiento, cargó con el dolor en la cruz del Calvario, sino que ocurrieron 2 cosas más que son importantes para entender lo que es la expiación de Cristo. La sustitución, la muerte vicaria, varios nombres para hablar del concepto de expiación, ¿cierto? Él ocupó mi lugar, Él pagó el precio, Él rescató mi vida. Mateo capítulo 27. ¿27 le dije? Espérame un momento, por favor, para llegar ahí. Estoy en el 26, gracias. Ahí está, Mateo capítulo 27, y los versículos que vamos a cubrir son básicamente 2. El versículo 45 y el versículo 46. Y 2 cosas ocurrieron también en lo que es la expiación de Cristo, la muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Leemos el texto y explicamos los puntos. Versículo 45. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando nosotros vemos el sufrimiento de Cristo, cuando vemos la cruz del Calvario y vemos lo que está ocurriendo en la cruz, tenemos que entender correctamente el concepto de expiación. Hermanos, el pecado siempre produce muerte. Siempre. La consecuencia del pecado es muerte. Pensar, decir o hacer algo que Dios no pensaría, no diría o no haría. Si yo produzco pecado, la consecuencia natural no es vida, es muerte. Y para librarnos de la muerte, Dios demandaba un pago, un sacrificio. Y desde el Antiguo Testamento usted puede ver las primeras páginas del Génesis. Cuando usted abre la Biblia en Génesis capítulo 3 y se encuentra con esa imagen, ¿verdad?, de la mujer con el huerto y la serpiente tentando a la mujer, y luego Dios diciéndole a las personas: ¿qué has hecho? Y hay un castigo por esa desobediencia de comer el fruto que Dios le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero hay una sola cosa que no puedes hacer.
Interesante, porque tenemos tantas opciones en nuestras vidas ahora como creyentes, que generalmente nos vamos por la opción que Dios dijo, no lo hagas. Pero tienes todas estas opciones para hacer. Pero nuestra naturaleza siempre nos dice, es que quiero justo la que me prohibieron. Eso pasó en el huerto. Y cuando Dios tuvo que ejercer su castigo por la desobediencia, hay un hecho maravilloso, que usted lo lee y es como que si pasara de largo la lectura. La Biblia dice, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿cierto? ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Recuerda eso? ¿Y dónde estaba Adán? Según el relato, estaba escondido, lo cual es interesante cuando uno peca, ¿o no? Cuando uno piensa o dice o hace cosas que Dios no pensaría, no diría o haría, generalmente en nuestras vidas es ocultar, tapar, cubrir el pecado. Esa es nuestra tendencia, esa es mi tendencia. Se lo expliqué la semana pasada con... ¿Sí? Ya está claro. Si no, revise el video para saber cuál es el ejemplo que puse. Y se escondió del Señor. Nosotros sabemos por un atributo de Dios que Dios es omnipresente. Está en todo lugar. El Salmo 139 nos asegura, cuando el salmista se pregunta, ¿dónde puedo huir de tu espíritu? Y el mismo salmista se responde, no puedo huir, porque si pudiera yo subir a los cielos, allí estás. Si pudiera bajar a lo más profundo del abismo, ahí estás. Si pudiera tomar las alas, ¿cierto?, del viento e irme de un extremo a otro, tu presencia está ahí. Y Adán le responde a Dios, es que tuve miedo y me oculté. Y el texto nos dice que ambos estaban desnudos, ¿cierto? Y Adán le dice, tuve vergüenza porque estaba desnudo y me escondí de tu presencia. Eso que usted está leyendo ahí, o eso que se relata ahí, es la consecuencia primera del pecado, la culpa. ¿Sí? Cuando usted o yo sentimos culpa por algo, esa culpa es una alarma que se prende en nuestra conciencia, porque Dios nos hizo con voluntad, con conciencia, con una moralidad, con una inteligencia, y la culpa, cuando empieza a funcionar en nuestra conciencia, empieza a prenderse. Usted tiene que decir, algo no estoy haciendo correctamente. Así le pasó a Adán. Y ese pecado produjo culpa. Estaba desnudo y le dio vergüenza. Por eso se ocultó. Y lo maravilloso de ese relato es que Dios no nos cuenta el proceso, ¿de acuerdo? Solamente nos cuenta la consecuencia. Dice que vistió a Adán y Eva con pieles de un animal. ¿Sí? Desde el inicio, desde Génesis, Dios ha demandado la muerte de un animal para cubrir las consecuencias de nuestro pecado. Y desde Génesis en adelante hay un sacrificio expiatorio. ¿Para qué? Para librarnos de la culpa del pecado. Año tras año, los judíos hacían ese sacrificio de un animal. Hasta que en el relato de Mateo, ¿cierto?, usted ve a Jesucristo como el Cordero perfecto, yendo a la cruz del Calvario, poniendo su vida en intercesión por mí. ¿Para qué? Y aquí está el punto. Mateo capítulo 27, versículo 45, entonces sería nuestro tercer punto, ¿verdad? Dios demandaba pagar un alto precio en la cruz del Calvario. Y esa demanda solamente la podía satisfacer una sola persona. Ahora, cuando usted ha escuchado o ha leído en la Biblia la ira de Dios, ¿ha escuchado ese término? Sí, le voy a dar 15 segundos o 20 segundos para que le pegue el codazo al que está al lado. Dos propósitos del codazo: que no se quede dormido, ¿sí?
y que te responda la pregunta, oye, ¿qué es la ira de Dios? ¿Sí? ¿Perfecto? Maravilloso. Pégale al de al lado, rapidito, al que está atrás, o tócale el hombro al de adelante, ¿cierto? ¿Qué es la ira de Dios? Dame un versículo para hablar de la ira de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? No le pegue tan fuerte, por favor, si no se desquite si viene enojado con alguien, por favor, ¿ya? Respóndeme. No, pues. ¿Sí? Demando de ustedes una respuesta o un versículo. ¿Qué es la ira de Dios? No buscamos una definición tan estricta de diccionario. Algo que nos explique qué es la ira de Dios. ¿Cómo se manifiesta? ¿Algún texto? Hugo, Juan. A ver, busquemos Juan 3:36. Hugo Paso nos dice ese texto. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ya, ahí tenemos un texto acerca de la ira de Dios. Pero déjame darte un concepto, una imagen que puedas tener en tu mente para entender de la forma más simple que la Biblia nos explica cómo es la ira de Dios. Dice el versículo 45, estamos en Mateo 27. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. El autor, ¿cierto? Mateo nos explica sus horarios. La hora primera, segunda, tercera, la hora sexta. A lo mejor usted en su Biblia tiene un numerito o una letra, una vocal. Y si tiene una Biblia donde ese numerito se explica, ahí le va a explicar a usted qué es la hora sexta. ¿Alguien tiene ese numerito o alguien me puede decir desde a qué hora empezó a ocurrir esto? La hora sexta, desde la hora sexta hasta la hora novena, lo buscó en su Biblia, ¿cierto? Y dice número 1 en la sexta, 12 del día. Ahora, tiene que recordar lo siguiente. Jesucristo está puesto en la cruz del Calvario, es decir, fue crucificado a las 9 de la mañana. ¿Sí? Por lo tanto, Cristo lleva 3 horas en la cruz hasta este relato de Mateo 45, 27-45. Y después de 3 horas, dice el autor, ¿verdad? Desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del día hasta la hora novena. Y lo importante de la hora novena, ¿cierto? No solamente que usted le va a sumar 3 horas, entonces desde las 12 nos va a dar las 3 de la tarde, ¿cierto? Lo importante de la hora novena es que a las 3 de la tarde era el momento en que debían sacrificarse los corderos en el templo. ¿Sí? Es decir, el sacerdote estaba recibiendo los corderos que las personas traían, y el sacerdote, ¿qué hacía en el templo? Los degollaba, los desangraba, ¿sí? Y ofrecía expiación por el pecado. Desde las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde, algo ocurrió a nivel, por lo menos lo que nos dice el texto, ¿cierto? A nivel mundial. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo oscuridad sobre toda la tierra. La ira de Dios es esa imagen para nosotros, gráfica, donde por una parte usted tiene, la Biblia dice de nosotros que somos hijos de luz. La Biblia dice que Cristo nos rescató de las tinieblas, ¿cierto? Nos rescató, pagó un precio y nos trasladó al reino de su Hijo, que es luz eterna. Entonces ya usted tiene en la mente de un judío ese contraste entre tinieblas y luz.
Lo dijo el hermano Hugo con la lectura de Juan 3. El que permanece sin el Hijo está en la condición de oscuridad. Es decir, la ira de Dios está sobre él. Y usted tiene esta imagen para nosotros, en el versículo 45, que no es casualidad, de curioso, porque tenía tiempo realmente, me sobraba un poco de tiempo y dije, ya voy a meterme a esta cuestión y estudiarla un poquito más. Hay expertos en astronomía, ¿sí? Astronomía, que cuando ellos ven los eclipses solares, son capaces de retroceder en el tiempo, ¿sí? Y mencionarnos cuándo ocurrieron los eclipses solares hacia atrás. Hacia atrás, una cantidad enorme de tiempo, ¿sí? Y usted va a leer este comentario y usted va a decir, entonces, ¿qué pudo haber sido? Los astrónomos nos dicen que en el momento de la muerte de Cristo era imposible que hubiera un eclipse solar, ni siquiera lunar. Por lo tanto, la oscuridad no se explica por un eclipse. ¿Sí? La oscuridad se explica porque Dios, punto 3, está cargando sobre Cristo la ira. Dijo el hermano Francisco que es ese castigo porque el pecado está haciendo efecto en la vida de alguien. Y Dios tiene que manifestar su ira, su castigo. En la cruz del Calvario, la Biblia dice que todo el pecado nuestro fue cargado en una sola persona, en Cristo. Y Cristo, al cargar el pecado de nosotros, ¿sí?, va a recibir en la cruz del Calvario la ira de Dios, graficada en esa oscuridad que usted está leyendo. No es casualidad que hubo oscuridad por toda la tierra. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En las plagas de Egipto, en la última plaga, para los que vieron la película, ¿se acuerdan? En la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, dice que iba a pasar, ¿quién? El Espíritu de Dios, y el que no tuviera en los dinteles de su puerta, ¿cierto?, la sangre de un cordero, ¿verdad?, iba a venir e iba a arrebatar la vida de ese primogénito. Y dice que hubo oscuridad cuando el Espíritu pasó. ¿Por qué? Porque Dios está manifestando su justo juicio. Versículo 45, entonces 3 horas duró esa oscuridad porque se está manifestando algo que teológicamente se llama Cristo cargó con la ira de Dios en su vida. ¿Ha sentido culpa usted alguna vez? La semana pasada yo decía, ¿se acuerda?, que por la culpa que tenía de lo que hice no podía dormir, estaba inquieto. Había un resultado por lo que yo dije, pensé o hice, y eso era la culpa que me producía haber pecado. Esa culpa que nosotros sentimos, el Hijo también la sintió en la cruz del Calvario. Pero no porque Él pecó, sino porque Él llevó sobre Él mi maldad. Y la ira de Dios se está dando a conocer en ese momento. Cristo fue el objeto, ¿sí?, del odio que Dios tiene hacia el pecado. ¡Wow! Expiación. Y el versículo 46 es el que nos interesa en este momento para hablar de ese momento en donde ocurre algo que es muy difícil de entender, salvo por lo que nos explica la Biblia. Versículo 46. Y alrededor de la hora novena, Jesús, dice alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz. Tienes que entender, habíamos dicho, ¿cierto? Él viene de falsos juicios. Lo escupieron, puñetazos,
¿sí? 39 latigazos, corona de espinas, lo hicieron cargar el madero. A las 9 de la mañana pusieron clavos en sus manos y en sus pies y lo subieron. La dificultad que él tiene para respirar, toda la sangre que él ha perdido, todo el agotamiento físico que él tiene. Entonces, cuando usted lee en el versículo 46 que a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, es una de las últimas palabras, de hecho es la cuarta palabra que Jesucristo va a pronunciar en la cruz del Calvario. Y el texto nos dice que Él lo dijo a gran voz. ¿Sí? Entendiendo que Él está cargando la ira de Dios sobre Él, ahora viene esta expresión de Cristo, diciendo, nosotros la leemos en forma más o menos pausada, ¿cierto? Pero si pudiéramos darle una entonación, si pudiéramos entender el desgarro y el clamor que hay en esa oración que Jesucristo está diciendo, en esa frase, Elí, y no podemos imaginarnos, porque hay dolor. Usted entiende que cuando habla tiene que inhalar aire, ¿no? ¿Sabe el dolor que era para Cristo inhalar aire? Porque eso involucra que Él tiene que levantarse con las piernas para respirar. Elí, Elí, lema sabactani, ahí está la oración, ¿verdad? La frase para nosotros. Y Mateo tiene la deferencia, tiene eso práctico para alguien que no entiende su idioma, de traducirlo, ¿verdad? Esto es, nos dice Mateo, y lo traduce para las personas que no sabemos arameo o hebreo, esto es, Dios mío, y aquí está la pregunta, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Nosotros, y hay varios niños entre medio nuestro de pecho, ¿cierto? De brazo todavía, ¿sí? En psicología del desarrollo hay algo que se llama angustia por separación, ¿sí? Que generalmente los niños de brazo, entre el mes a los 9, 10 meses, es normal, ¿sí? Del mes a los 10 meses, sucede que como están siempre cargados por sus padres, ¿cierto? O por su cuidador o por la persona que está a cargo de esos niños, ¿cierto? Cuando los dejan a cargo de otra persona, hay un llanto que lo hemos escuchado aquí, ¿sí? Se le llama angustia por separación. No pueden entender, ¿cierto?, que el objeto que los carga ahora está más lejos. ¿Y cuál es su recurso? Llorar, ¿sí? Ellos se sienten entonces abandonados, porque hay una separación, ¿verdad? ¿Sí? No es lo que ocurrió en la cruz. Pregúnteme por qué. Qué buena pregunta que me está haciendo. Déjeme retroceder unos puntos teológicos hacia atrás, ¿sí? Deme las 3 características basis o los omni de Dios. Escucho. Número 1, omnipresente. Dios está en todo lugar. Omnisciente, es decir, todo lo conoce. Y omnipotente, todo lo puede, ¿cierto? Eso es una característica, es un atributo de Dios. Y Dios también tiene otros atributos, ¿cierto? Otras características. Santidad, justicia, aceidad, es autoexistente, existe por sí mismo, ¿cierto? Bondad, amor, paciencia, misericordia, todos los atributos de Dios, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Estamos bien? Ya. Pregunta capciosa. ¿Qué atributos tiene Cristo que no los tenga el Padre? Es capciosa la pregunta. No se vaya a equivocar. ¿Luis? Justamente, Cristo comparte todos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Pregunta capciosa. El Espíritu Santo
¿tiene los mismos atributos que Cristo y los mismos atributos que Dios Padre? Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, es la Trinidad. Y en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, comparten en esencia, palabrita importante, no veo que está escribiéndola, en esencia y en naturaleza, los tres comparten los mismos atributos, porque son Dios. ¿Sí? Por lo tanto, cuando el Hijo clama en la cruz del Calvario, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? No puede separarse en esencia de Dios Padre y Dios Espíritu. Wow. ¿Sabe lo que es un rompecabezas, cierto? Es como que te estás pegando a la cabeza y dices, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Por lo menos te puedo decir que Cristo no está siendo separado en esencia de Dios Padre o Dios Espíritu, porque sigue compartiendo la misma esencia. ¿Sí? Pero para entenderlo a nivel humano, es decir, en que todos nosotros podamos entender este relato, es necesario irnos al texto donde Cristo está citando este relato. Son palabras de Cristo, pero Él está citando algo del Antiguo Testamento, en la cruz del Calvario. Salmo 22. Vaya ahí, por favor. Hermanos de sonido, necesito que a las 11:15 ustedes me hagan una seña, ¿cierto? Desesperadamente, porque más allá de las 11:15. Salmo 22. Y Cristo en la cruz del Calvario, lo vamos a trabajar en la enseñanza bíblica familiar, jóvenes, varones, adolescentes. El Salmo 22 tiene un título incluso en su Biblia probablemente, ¿cierto? Grito de angustia y canto de alabanza. Cristo cita Salmo 22 porque Salmo 22 es un salmo mesiánico, habla de Cristo. Y cuando el autor, ¿cierto?, que está escribiendo el Salmo 22, que es David, escribe lo siguiente, las mismas palabras que dice Cristo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cómo debiéramos entender las palabras entonces de este hombre que está escribiendo esto? Sabiendo que Cristo las va a tomar y es imposible que Dios abandone al Hijo o que el Espíritu Santo abandone al Hijo porque comparten la misma esencia. ¿Entiende? ¿A qué se refiere entonces ese abandono? ¿Por qué me has desamparado? Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿acaso eso quiere decir el David, ¿cierto? Le está diciendo a Dios y le está reclamando, ¿por qué me has abandonado para siempre? ¿Uno podría decir eso del Salmo? ¿O de las palabras de Cristo? ¿Por qué me has abandonado para siempre? No, es imposible. Pero algunas veces nosotros, a un nivel humano, pensamos que Dios nos dejó para siempre. Pero no es la intención del Salmo. El salmista no está diciendo ¿por qué me has dejado para siempre? Porque tiene que entender que Cristo, cuando estaba en la tierra, oró al Padre y le dice: Padre, cuando haya cumplido todo lo que tengo que cumplir, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo desde la eternidad. Cristo estaba consciente que la muerte era necesaria y que Dios no lo va a desamparar o no lo va a abandonar para siempre. Hay un término. Hermanos, esa es la aplicación para nosotros al tiro, a un nivel humano, con el salmista. Cuando vemos, cuando pensamos, comillas, cuando sentimos que Dios no está al lado mío, tienes que entender que eso tiene un propósito. Y el salmista lo expresó. ¿Me vas a abandonar para siempre?
No, dice Dios. Estoy dejando que pase por algunas cosas, porque si permití que Cristo pasara por eso, ¿cómo no te voy a enseñar lo mismo que Cristo pasó en tu vida? Nos dice Dios. ¿Me vas a abandonar para siempre? No, la respuesta es no. ¿No me dejes morir? ¿Sería la otra alternativa? Tampoco, porque Cristo sabe que Él va a morir. Cuando estaba en su ministerio terrenal, ¿cierto? Él le dijo a su gente, ¿verdad? Yo voluntariamente pongo mi vida para que ustedes tengan vida eterna. Él está consciente de eso. Pero entendiendo la ira de Dios con el pecado y el castigo que Dios tiene que darle al pecado, ¿cierto? Y entendiendo que Cristo está cargando con mi pecado en la cruz del Calvario, Jesucristo le está diciendo en las palabras del salmista: Dios mío, ¿por qué me desamparas por este tiempo? ¿Por qué me abandonas por este tiempo? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué das vuelta tu espalda? Nosotros conocemos la respuesta. Porque estás cargando el pecado. Y mi ira está depositándose sobre ti. Y Dios no puede tener relación con el pecado. Y la Biblia dice que a Jesucristo lo hizo pecado por nosotros. Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Por qué me desamparas por este tiempo? No es para siempre. La muerte no es el fin. Porque el salmista, cuando sigue narrando, ¿cierto?, su alabanza, su canción, dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y los libraste. Y después que el salmista narra todo lo que está pasándole adentro, ¿cierto?, de pensar que Dios lo ha dejado, el salmista se da cuenta que Dios no lo puede abandonar. Porque hay alguien que vive dentro del salmista, que también es Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando hace toda la reflexión de decirle a Dios lo que está pasando en su vida, lo que está sintiendo en su vida, ¿qué hace el salmista? Versículo 22, por favor. Salmo 22, versículo 22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de todo Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, maravilloso como termina, ¿qué dice? Lo escuchó. Y ese grito desgarrador de Cristo en la cruz del Calvario, entendiendo Cristo el Salmo 22, que habla de Él, le expresa al Padre para que nosotros entendamos que hubo un momento donde el Padre tuvo que dar vuelta a la espalda, donde hay oscuridad en toda la tierra, porque está sucediendo algo en ese mismo instante en que Cristo está cargando con el pecado de nosotros. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Pero gracias al Señor, ese desamparo no es para siempre. No termina en la muerte. Entonces, cuando nosotros entendemos el abandono de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que entender que la ira de Dios está manifestándose sobre Él y que Dios ha hecho un acto visible para Cristo
explicado para nosotros en que Dios tuvo que apartarse del pecado. Aplicación para nosotros. Entienda esto. Dios, si vive en ti, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sí? Si usted es salvo por creer en la muerte de Cristo y en su resurrección, la Biblia dice, no yo, que una vez salvo, siempre salvo. ¿Sí? La salvación no se pierde. Pero podemos sentirnos abandonados cuando aún en medio de esa salvación nosotros pecamos. Dios no te ha desamparado. Dios no te abandona. Él va a estar contigo para siempre. Pero Dios no puede tener comunión con el pecado. Y es lo que hace el salmista. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado por este breve tiempo? La respuesta de Dios es porque tienes que arreglar cuentas que no has arreglado. Y una vez que arregles esas cuentas, que clames a mí en arrepentimiento, dice la Biblia, yo te vuelvo a escuchar. ¿Cuál fue la cuenta que arregló Jesucristo? Porque la Biblia dice que en ese momento, cuando Cristo exclamó, ¿verdad? Vienen 3 palabras más que están en el relato. Tengo sed, le dieron vinagre, ¿sí? La 6ª palabra en la cruz fue, ¿alguien sabe? Consumado es. Maravillosa palabra. ¿Cuál fue la cuenta que Cristo arregló para que el Padre pudiera estar en comunión otra vez con Cristo? Mi cuenta. Mi cuenta. Esa lista grande de pecados que arrojaban como resultado una cuenta que se llama la muerte, y que yo, sacando mi billetera espiritual, quería pagar esa cuenta, no me alcanzaba. Y Cristo dijo, en el mismo ejemplo, Jensen, no te preocupes, yo pago tu deuda, consumado es, la cuenta ha sido pagada. ¿Cuál será la 7ª palabra de Cristo en la cruz del Calvario? Una vez que pagó el precio, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. No sé si logras entender. Le vuelve a decir al Padre, ¿o no? Ya no es ¿por qué me abandonas? ¿Por qué no estás conmigo? La deuda fue pagada en ese momento y Cristo le pudo decir a Dios, puedo volver a tener comunión contigo. Recibe mi espíritu. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Hubo un pago por mi pecado que yo no podía pagar, que nadie en esta sala puede pagar, que nadie en este mundo puede pagar. Solamente la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, fue suficiente para pagar la deuda del pecado y tener los beneficios que conlleva la salvación. Pregunta y terminamos. ¿Entiendes la expiación? ¿Entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Entiendes cómo Cristo sufrió en vida? ¿Cómo Cristo sufrió en la cruz del Calvario? ¿Entiendes cómo Cristo cargó el pecado o la ira de Dios sobre su vida? ¿Entiendes cómo Dios lo abandonó? Pero importante, ¿entiendes que Cristo quiere tener una relación personal contigo? La Biblia dice que en un momento específico Dios abandonó al Hijo. Hay un misterio ahí. Hay algo que tenemos que seguir estudiando, porque Dios no puede separarse de Dios. Pero ocurrió algo en la cruz del Calvario porque Cristo pagó por mis pecados y Dios le dio vuelta la espalda al Hijo. ¿Por qué razón? Porque había un precio que pagar.
¿Qué crees de la expiación de Cristo? ¿Has conocido del amor grande de Cristo en la cruz del Calvario? El Señor te bendiga.